Vale, entonces, pues estábamos checando lo que era, o bueno, lo que es la suma de vectores, ¿ok? Y entonces, si queremos hacer una suma entrada con entrada, ¿sale? Para nuestro primer ejemplo, tendríamos que sumar, por un lado, 1 más 1 más menos 3, ¿vale? Coma, eso por la componente X, y para la componente Y tendríamos 2 más 2, ¿sale? Y esto sería igual a ¿quién? A menos 2,4. Eso sería menos 2,4. ¿Eh? Ok. Para nuestro segundo vector, tenemos la componente en X, que sería 3 más menos 2, ¿ok? Y para la componente Y, tendríamos 5 más, bueno, 5 más menos 10, ¿no? ¿Sale? ¿Y esto a qué sería igual? ¿Sí? Esto sería igual a 3 menos 2, que sería 1 para entrar en X, y 5 menos 10, que sería menos 5 para la componente en Y. ¿Ok? Para nuestro tercer vector tendríamos menos 1 más 3, ¿ok? Para la componente X, y menos 3 más 5 para la componente Y. Y eso es igual, ¿ok? Esto es igual a menos 1 más 3, que sería 2, coma, menos 3 más 5, que sería 2 también. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí las componentes de nuestros vectores, que pues en realidad serían los vectores resultantes. ¿Vale? Ok. Ahora, les decía que los vectores tienen operaciones ahí de resta. ¿Sale? Aquí hay que tener cuidado cuando hagamos la resta, ya que, cuando queremos hacer o cuando queremos restar, por ejemplo, el vector A menos el vector B, ¿ok? Esto no es igual, ¿vale? No es igual a decir B menos A, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado con esta operación, ¿vale? Porque no es lo mismo restar A menos B que B menos A, ¿vale? Y para el ejemplo de la resta, vamos a tomar otro par de vectores. Entonces, vamos a hacer aquí esto. ¿Vale? Y entonces lo que queremos hacer ahora es restar A menos B. ¿Ok? Y por otro lado, vamos a hacer B menos A. ¿Sale? Esas van a ser las dos operaciones que vamos a realizar. Ok. Vamos a ver. Si nosotros decimos que el vector A es el vector de coordenadas, no sé, 3,4, por ejemplo. ¿Vale? 3,4. Y el vector B va a ser el vector de coordenadas menos 3, menos 4. ¿Ok?
¿Vale? Entonces, el vector A está en el primer cuadrante, el vector B está en el tercer cuadrante. Bien, ahora, vamos a hacer A menos B. ¿Sale? Esto sería 3 menos 3. ¿Sale? Para la componente de X. Y para la componente Y tendríamos 4 menos 4. ¿Vale? Esto, haciendo las operaciones de signos, nos va a quedar 3 más 3 para la componente X y 4 más 4 para la componente en Y. Eso significa que tendríamos el vector de coordenadas 6,8. ¿Vale? Entonces, ese sería nuestro vector resultante de A menos B. Ahora, por otro lado, vamos a hacer B menos A. ¿Ok? Entonces, B menos A sería menos 3 menos 3, que es la componente X, coma, ¿vale? Sí, coma. Y luego, menos 4 menos 4. Esto, el resultado sería menos 3 menos 3, eso me da menos 6, coma, menos 4 menos 4, eso sería menos 8. ¿Sí? Entonces, dense cuenta cómo los vectores pues no son los mismos. ¿Vale? Si trazamos nuestro plano cartesiano, ok, vamos a ver, tendríamos algo así, más o menos. Déjenme pintarlo de negro y un poquito más fuerte. Sale. Nuestro primer vector, menos 6,8. Eso estaría, menos 6,8, no sé, por acá tal vez. ¿Vale? Que voy a pintar en color morado. Y vamos a poner las coordenadas. 6,8. ¿Vale? Ese es el vector 6,8. Que en realidad, no, esto ya sabemos que esto es A, el vector A menos vector B. ¿Ok? Ahí está. Y ahora el vector menos 6 menos 8, pues sería un vector similar a este, pero en el otro cuadrado. Sería algo así como eso. Okay. Lo voy a pintar en rojo. Un poquito más grueso. Y vamos a poner que esto sería el vector de coordenadas menos 6, menos 8, y eso en realidad sería B menos A. ¿Vale? Entonces, dense cuenta cómo los vectores pues no son lo mismo, ¿no? Entonces, A menos B y B menos A no es lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No. Todo bien, todo bien. Vale, entonces vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a tomar estos que ya tenemos. ¿Vale? Y aquí nada más déjenme modificar, vamos a restar los siguientes vectores. ¿Vale? Y restar los siguientes vectores sería, vamos a
quitar esto. Vamos a ver que esto sea... Esto. One. Ok, vale, con estos ejercicios, entonces restar los siguientes vectores. Vector 1,2 menos 3,5, ¿vale? El vector 3,1 menos 15,45. Vector menos 3,2 menos 1,0. Vector menos 1, menos 3 menos 3 menos 1. Y el vector menos 2, menos 10 menos el vector menos 45, menos 15. ¿Vale? Entonces, a ver, trabajen tantito los ejercicios y ahorita checamos, ¿vale? ¿Cuál sería el resultado para cada vector? ¿Ok? Está. Entonces, hagan eso y ahorita lo checamos.
Ok, chicos, entonces vamos a ver cuál es el resultado del primer vector. A mí me salió menos 2,3. Menos 2,3. Ok, vamos a ver, fíjense. Esto sería, la primera entrada sería 1 menos 3, ¿no? Que corresponden a las coordenadas X de ambos vectores. Maestro, a Luego, mí me salió menos 2, coma menos 3. Ah, ok, vamos a ver. La segunda entrada sería 2 menos, en este caso, 5, ¿vale? Y el final, bueno, el resultado final sería 1 menos 3, que les daría menos 2, coma, y 2 menos 5 sería menos 3. ¿Ok? sí. Acuérdense que cuando el número más grande tiene el signo negativo, el resultado va a ser negativo, ¿sale? Por lo tanto, aquí el resultado del vector resultante sería menos 2, menos 3, ¿vale? Para el siguiente vector, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3 menos 15, ¿sale? Para la componente X. Y luego 1 menos 45 para la componente en Y. ¿Ok? Y ya haciendo las operaciones, 3 menos 15 nos dan menos 12, ¿vale? Ujú. Coma, 12,35. Bueno, 12,35. Menos, bueno, 2 menos 12. Menos 12,35. pero Me ¿por qué salió 35? menos 12, coma menos 44. Amigo, Sí, o sea, Entonces sale mayor. 1 menos 45 serían menos 44, ¿no? Porque le estamos quitando 1 nada más, Sí, es cierto. ¿vale? Sí, es cierto. Sí, entonces queda así. Para el siguiente vector tendríamos menos 3 menos, ¿sale? Y acá menos 1, ¿sale? Esa sería la primera componente. La segunda componente sería 2 menos 0, ¿ok? Entonces, el resultado de la componente en X, acuérdate, aquí tendrías un menos menos, ¿no? Entonces, menos menos te da más, menos 3 más 1 sería menos 2, coma, y 2 menos 0, pues te queda 2, simplemente. ¿Ok? Ujú. Para el siguiente vector, tendríamos menos 1 menos menos 3, ¿vale? Coma, menos 3 menos menos 1, ¿vale? Y ese resultado va a ser menos 1 más 3, coma, menos 3 más 1, ¿sale? Digo, ya haciendo las operaciones con los signos, ¿sale? Nos va a quedar de esta manera. Y el resultado final para esta operación pues va a ser 2, menos 2, ¿sale? Ese es el vector resultante. 2, menos 2. Y finalmente, ¿no? Tendríamos menos 2 menos 45, ¿ok? Menos 2 menos 45, coma, menos 10 menos 15, ¿vale? Y esto va a ser igual a menos 2 más 45, coma, menos 10 más 15, ¿sale? Eso por los signos que tenemos. Y finalmente,
el resultado te va a dar, a 45 le quitas 2 y te queda 43. Y luego a 15 le quitas 10 y esto te queda 5. ¿Ok? Por lo tanto, las operaciones de suma y de resta de los vectores se hace de esta forma. Ok, ¿dudas, muchachos? No, ninguna. No. ¿No? Ok, perfecto. Sale. Ahora, bien. Una de las cosas que podemos observar en todo esto, ¿no? Es que siempre que trazamos un vector, ¿sale? Date cuenta cómo nuestro eje X hacia el vector, ¿vale? Se forma un ángulo, ¿ok? Voy a pintar en verde. ¿Sale? Se forma este ángulo que podemos llamar ángulo de inclinación. ¿Ok? Creo que voy a pintar de negro. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, este que estoy pintando de negro, ¿no? Esto se llama ángulo de inclinación. ¿Sale? Y acuérdense ustedes que los ángulos de inclinación siempre los vamos a medir del eje X positivo hacia la izquierda. Es decir, en sentido antihorario. ¿Vale? Entonces, esa va a ser la medida de los ángulos. Para cada vector que dibujamos, ¿ok? Dense cuenta que tenemos aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este ángulo, ¿vale? A ver si se puede ver. ¿Vale? Tenemos ese ángulo. Y para cada vector, para cada vector vamos a tener un ángulo de inclinación, ¿vale? Ok. Voy a tomar esto que ya tenía aquí. Ok, entonces fíjense. Tenemos nuestro plano cartesiano XY, tenemos nuestro ángulo, bueno, nuestro vector, ¿sale? Siempre, hasta ahorita no lo habíamos comentado, pero acuérdense que estos vectores tienen una magnitud, ¿sí? Y acuérdense que magnitud es sinónimo de tamaño, ¿sale? Cuando nosotros representamos la magnitud de un vector, podemos decir, por ejemplo, que el vector f es igual a, no sé, 55 unidades, ¿sale? Entonces, este tamaño del vector, lo que realmente me está representando es cuánto mide desde el origen, ¿vale? Hasta
la punta de la flecha que tiene mi vector. ¿Sale? Esa es la magnitud o tamaño del vector. ¿Sale? Todo ese espacio. ¿Ok? Ahora, todo eso es lo que mide, pues, 45, bueno, en este caso, 55 unidades. Ya depende de las unidades que yo le quiera dar. Pueden ser unidades de fuerza, pueden ser libras, pueden ser, no sé, unidades de velocidad, ¿sale? La velocidad es un vector. ¿Ok? Entonces, las unidades que yo quiera hacer, ¿sale? Entonces, siempre al vector nos vamos a referir con una magnitud o un tamaño. Y también, acuérdate, este vector tiene un ángulo de inclinación. ¿Sale? Entonces, tenemos un ángulo de inclinación y una magnitud. Bien. Cuando ese es el caso del vector, ¿sale? Nosotros podemos calcular las componentes de vector. Ajá. Y por componentes del vector, ¿sale? Por componentes del vector, acuérdate, sería calcular su valor en X o en el eje X y su valor en el eje Y. ¿Sale? Eso va a ser calcular las componentes de un vector. Y para poder hacer eso, tenemos que recordar un poquito. Déjenme ver, aquí está. Tenemos que recordar un poquito algo que ustedes conocen como funciones trigonométricas. ¿Sale? Lo voy a pintar este triángulo, pero le voy a quitar el relleno y lo voy a poner en negro, para que se note un poquito más. ¿Sale? Fíjense, si hago una superposición de este triángulo sobre el vector que estamos manejando, ¿no? Dense cuenta que, pues, más o menos se forma la misma figura, ¿ya vieron? ¿Sí? Se formaría un triángulo, ¿ok? Entonces, vamos a recordar un poquito, ¿sale? A partir de este triángulo, vamos a recordar algo que se llaman funciones trigonométricas. ¿Vale? Las funciones trigonométricas, acuérdate, son seno, que denotamos como seno de ángulo, por ejemplo, seno de C, y es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sale? Por definición. Coseno, que es coseno de C, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, que en este caso, tangente de C. C es el ángulo de inclinación. Igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Vale? Eso recordando lo que serían las funciones trigonométricas. ¿Vale? Y ahora aquí vamos a considerar. Otra vez, acuérdate, si hago una superposición de este triángulo con el vector que estoy haciendo, ¿sale? Se me forma un triángulo rectángulo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no? Este ángulo que estoy manejando aquí, separando nuestro triángulo, pues
no sé, le podemos dar un valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, voy a ver, 30 grados, ¿vale? Entonces, tenemos un ángulo cuya magnitud, bueno, tenemos un vector, perdón, cuya magnitud tiene 55 unidades y un ángulo de inclinación de 30 grados, ¿sale? Entonces, este vale igual en nuestro triángulo que estamos considerando, 30 grados, ¿sí? Y aquí, la magnitud de 55 unidades. ¿Sale? Entonces, ahí está. Tenemos F y tenemos el ángulo de inclinación. Bien. Para nuestro caso, sale lo que corresponde a la base del triángulo. Para nosotros, ¿sí? Nos va a representar la, voy a ponerle aquí, componente X del vector. ¿Ok? Entonces, esta base, o lo que conocemos como base, sería la componente X del vector. Y normalmente la vamos a denotar como Fx. ¿Sale? Y la parte vertical, ¿sale? La parte vertical sería la componente Y del vector. Y eso lo vamos a denotar como Fy. ¿Sale? Entonces, ok. Sale. Entonces, bueno, yo espero que no les cause conflicto, ¿no? Así como lo suponiendo. ¿Sí? Tenemos nuestras funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. En este caso, C sería nuestro ángulo de 30 grados. ¿Ok? Acuérdate, la componente X. Espérenme, voy a cortar y nos volvemos a conectar. Permítanme.